Continuación de la historia, mi hijo sentía temor hacia mí, así que decidí abrazarlo. Me comentó que nunca imaginó que lo considerara como parte de mí. Me detuve en medio de la acera. El sol ya calentaba intensamente mi rostro, pero algo en mi interior me gritaba que no avanzara. No podía cometer el mismo error de siempre escapar. He dejado tantas cosas atrás en numerosas ocasiones que lo último que anhelaba era ser alguien que se marcha. Respiré profundo, saqué mi teléfono del bolsillo y envié un mensaje. Adrián, sé que no tienes ninguna obligación hacia mí, pero por favor, escúchame al menos una vez. Por nosotros, por él. Esperé el paso de los minutos. Me senté en un banco de la plaza, mi corazón latiendo aceleradamente. Estaba a punto de guardar el teléfono cuando él finalmente respondió. Hoy, a las 19 en el jardín. Sentí una presión en el pecho. No dijo de acuerdo ni sí, simplemente me envió el lugar y la hora. Pero eso me bastó. Pasé el día en silencio. No regresé a casa. Permanecí en un café cercano al jardín. Escribí todo lo que quería expresar. Luego lo rompí. No iba a redimirme a través de discursos ensayados. Cuando llegué, él ya estaba de pie, con las manos en los bolsillos, observando las rosas que había plantado hace años. ¿Viniste? Murmuré, más para mí que para él. Él no respondió, solo me miró, no con ira, sino con la fatiga de quien ha llorado en exceso. No me fui, continué, di un par de pasos y comprendí que huir nunca me había conducido a ningún lado. Adrián se dio la vuelta, y pensé que se marcharía, pero solo respiró hondo. ¿Y ahora? Ahora quiero intentar reparar lo que se rompió. Sé que he arruinado todo. Soy consciente de que no me debes ni una mirada. Pero aquí estoy, por primera vez en mucho tiempo. Estoy aquí sin pretensiones y sin justificativos, solo con la verdad. Él giró su mirada hacia mí, los ojos llenos de lágrimas pero firmes. Hazel, te amé tanto que me perdí en el camino. Y tú me rompiste de maneras que ni puedo describir. Asentí, tratando de contener mis lágrimas. Lo sé. Y no busco tu perdón. Solo deseo que reconozcas que he cambiado, que soy alguien diferente y si aún hay un pequeño espacio me gustaría comenzar de nuevo. Aunque tarde años, aunque no funcione, solo quiero ser alguien a quien puedas respetar. Él se acercó lentamente hacia mí. Me miró a los ojos. Intenté despreciarte, pero la realidad es que fuiste el amor de mi vida durante tanto tiempo. Y cuando vi que te autodestruías y te llevabas todo contigo, dejé de intentar rescatarte porque también necesitaba salvarme. Tradenté saliva, fue doloroso, pero era justo. No estoy aquí para pedirte nada, Adrián. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a reconstruir todo, aunque sea solo una amistad, aunque sea solo la confianza, aunque lleve 10 años, estoy aquí. Él miró al cielo durante algunos segundos. Luego volvió a fijar su mirada en mí. Va a tomar tiempo. Tengo tiempo, respondí. Permanecimos en silencio, rodeados del aroma de las rosas. Un silencio diferente, no de guerra, sino de paz agotada. Al principio, él extendió la mano dudando. Yo la tomé. Fue la primera vez en mucho tiempo que no sentí la necesidad de huir. Tras ese apretón en el jardín, Adrián no volvió a decir nada. Solo me condujo en silencio hasta el automóvil y me llevó de regreso a casa, la misma casa que tantas veces quise dejar atrás. Pero esa noche, al entrar, comprendí que por primera vez no me parecía una prisión, sino un nuevo comienzo. En los días siguientes no hubo promesas ni una reconciliación romántica. Lo que existió fue algo más inusual, una convivencia real. Compartimos el mismo techo como dos adultos que tienen un hijo en común y una historia llena de cicatrices. Pero ahora sin disfraces ni la competición de quién cometió más errores, solo dos sobrevivientes intentando averiguar si aún había algo vivo entre los escombros. En la primera mañana de esta nueva fase preparé café. No era nada extraordinario. Pan, huevos y jugo. Pero cuando Adrián descendió y vio la mesa lista, se detuvo en el umbral de la puerta, sorprendido. No dije nada, solo continué moviendo el café. Él se acercó, tomó la taza y murmuró un gracias, sin mirarme a los ojos. Pero había un rastro de calidez en su voz, y eso era suficiente para mí. Nuestro hijo llegó corriendo poco después, emocionado por verme allí. Mami, mira, la maestra me dejó dibujar con lápices de colores. Hoy mostró su dibujo, todo orgulloso. Lo puse en mi regazo. Acaricié su mejilla y lo elogié como si hubiera creado la Capilla Sixtina. Adrián nos observaba en silencio. Con cada uno de mis gestos parecía estar registrando y evaluando, esforzándose por entender si era genuino, y lo era.
Ya no tenía prisa, ni sed de aprobación, solo deseos de ser una buena madre, de estar presente, no para sanar el pasado, porque eso era inalcanzable, sino para merecer el futuro. Poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. Empezamos a salir juntos los fines de semana, primero al parque y luego a disfrutar de helados. Adrián solía ser muy reservado y observador, pero comenzó a mostrar más sonrisas. En algunas ocasiones incluso se reía junto a nuestro hijo cuando se le caía el helado o cuando contaba historias locas sobre superhéroes y dinosaurios. Durante las noches, cuando nuestro hijo ya estaba dormido, nos sentábamos juntos en la sala, sin televisión. Al principio, nuestras charlas giraban solo en torno a la escuela, la agenda del colegio y las visitas al médico. Pero con el tiempo pasamos a conversaciones más profundas. Una noche, mientras miraba la taza de té, le pregunté si alguna vez le había tenido miedo. Adrián tardó en contestar. No tuve miedo por ti, sino por lo lejos que podrías llegar para escapar de un sufrimiento que nunca quisiste enfrentar, me dijo. Lo que me afectó profundamente. No sabía cómo encontrar la felicidad. Creía que la falta de plenitud era culpa tuya, pero al final la responsabilidad recaía en mí. Me fallé a mí misma antes de fallarle a él. Él asintió levemente. No dijo te perdono, pero expresó algo aún más significativo. Entiendo. Fue en ese instante que empecé a imaginar que había una posibilidad de regresar. Pasaron meses así, viviendo en el presente sin apresurarnos. No obstante, el mayor crecimiento se vio reflejado en nuestra relación con nuestro hijo. Volvió a confiar en mí. Empezó a llamarme para jugar, me pedía consejos y compartía sus tareas. Un día, de repente, se lanzó hacia mí y dijo, «Mami, hueles a hogar». Esa noche lloré a escondidas en el baño. Un día, Adrián me invitó a cenar solos y me puse nerviosa, como si fuera la primera cita. Elegí mi mejor vestido, el que él había comprado hace años y que nunca había usado. Cuando nos sentamos en el restaurante, él me miró como hacía tiempo no lo hacía, como si viera a alguien nuevo. Estás diferente, comentó. Estoy tratando de mejorar, por mí misma, por él y tal vez por ti. Adrián tomó mi mano sobre la mesa. No prometo nada. No sé si algún día te amaré como antes, pero creo que puedo amarte de otra forma, de una manera nueva, teniendo en cuenta quién eres ahora. Sonreí con los ojos llenos de lágrimas. Ese es el único tipo de amor que me interesa. Desde aquella noche comenzamos un nuevo capítulo, dejando atrás el peso del pasado, sin intentar replicar lo que éramos, pero con la valentía de ser mejores juntos. Regresamos a dormir en el mismo cuarto. Despertábamos juntos para llevar a nuestro hijo a la escuela y compartíamos las tareas del hogar. Reíamos más y llorábamos menos. Hubo retrocesos, claro está, momentos en los que él se alejaba o yo recordaba mis errores y me sentía culpable. Pero aprendimos a comunicarnos, a no escapar. Un día, nuestro hijo presentó una obra de teatro en su escuela y decidió que nosotros subiésemos al escenario con él. Nos dio dos papeles, papá héroe y mamá estrella. ¿Por qué estrella?, pregunté sonriendo. Porque aunque no la vea, sé que está ahí. Esa noche, Adrián me abrazó en un silencio compartido en nuestro cuarto, fuerte como antes, o tal vez mejor que antes, y supe que lo habíamos conseguido, no porque hubiésemos regresado a ser lo que éramos, sino porque creamos juntos algo nuevo, auténtico y nuestro. Me llevó mucho tiempo comprender lo que significaba ser una familia. Durante años confundí amor con intensidad, libertad con huida y deseo con pasión. Ahora, mirando con más claridad y tranquilidad, puedo ver lo que arruiné y condicionó lo que podíamos haber sido, al mismo tiempo que reconozco lo que nos trajo hasta aquí de una forma diferente, más real y consciente. Mis fallos comenzaron mucho antes de Adrián. Comenzaron cuando crecí pensando que el amor necesitaba ser intenso y caótico. Cuando vi a mis padres sacrificándose por un matrimonio, prometí que nunca sería como ellos. Cuando decidí que cualquier indicio de rutina o estabilidad significaba una prisión. Así fue como traté a Adrián como una cárcel. En realidad, él era mi refugio. Me ofreció un hogar, seguridad y el hijo más dulce que podría haber deseado. Y yo, cegada por mis ilusiones, decidí despreciarlo. Preferí correr tras un viejo amor, Joaquín, que solo existía en mi mente, o peor aún, que existía solo cuando yo le era útil. Engañé y manipulé a Adrián. Y lo más grave de todo, abandoné emocionalmente a nuestro hijo. Esa fue tal vez la parte más cruel, porque mi hijo no comprendía lo que sucedía, solo sentía. Sentía cuando lo distanciaba, cuando lo veía como un recordatorio de la vida que decía no haber elegido, cuando él pedía cariño y yo respondía con frialdad,
cuando me preguntaba con esos ojos llorosos qué había hecho mal para que no le gustara. Y la respuesta es que él nunca hizo nada malo. Fui yo. Tuve que perderlo todo y sobre todo perderme a mí misma, para finalmente poder ver a Adrián con claridad y para escuchar el llanto de mi hijo y entender que no necesitaba regalos, viajes ni juguetes. A mí, a su mamá presente me necesitaba, plenamente. Cuando Adrián descubrió todo lo que había ocurrido entre Joaquín y yo, podría haberme aniquilado. Tenía todos los elementos para hacerlo, y en algún momento pensé que lo haría, pero decidió no hacerlo, porque a pesar de todo, aún veía en mí una oportunidad, quizás no de un amor romántico, pero sí de redención, de reconstrucción, de hacer algo mejor por ese niño que compartía nuestros rasgos. Así fue como decidimos empezar de nuevo, con silencio, paciencia y mucho tiempo. Volví a aprender a hacer el desayuno, a organizar la mochila escolar y a escuchar historias sobre dibujos y criaturas fantásticas. Redescubrí la forma de prestar atención a Adrián cuando hablaba, no solo en momentos de confrontación. Aprendí a aceptar el silencio sin la necesidad de transformarlo en un drama. Adrián me observó en mis esfuerzos y a pesar de su dolor decidió creer en nosotros, no porque se lo solicitara, sino porque lo percibió y lo sintió. Lo más hermoso fue que un día, sin preaviso, volvió a llamarme amor. Fue un susurro en el pasillo de la escuela, cuando nuestro hijo tropezó y él dijo: tranquila, amor, está bien. Me costó entender que esa frase era para mí, y al captar su significado mi corazón casi se quiebra en el suelo de esa escuela que olía a tiza y almuerzo. Sin embargo, me contuve, porque allí estaban haciendo un cambio. Ya no requería grandes gestos para creer, solo necesitaba sentir. Hoy somos algo diferente, algo que no existía antes. Somos familia, no la típica familia de un anuncio, sino la que se va formando en las imperfecciones, la que sabe perdonar sin olvidar, la que se mira mutuamente con respeto y se comprende sin necesidad de hablar. Nuestro hijo, de vez en cuando, se queda a dormir con nosotros, se acurruca con un pequeño libro y me susurra al oído: mami, hoy fue el mejor día. Y sonrío porque lo repite casi todos los días. Sé que no es porque hayamos hecho algo extraordinario, sino porque finalmente siente que estamos los dos, juntos y presentes. De verdad, Adrián y yo no somos perfectos. A veces aún discutimos y a veces permanecemos en silencio cuando deberíamos dialogar, pero ahora poseemos algo que antes no teníamos: compromiso. Y no me refiero a documentos o joyas, sino a estar presentes, esforzarnos y tomar decisiones día a día. Él decidió quedarse. Yo elegí luchar, y juntos optamos por amar de una manera nueva, madura y consciente, en un modo que ya no duele, o al menos que no lastima sin motivo. Por esta razón hoy puedo afirmar con seguridad que somos una familia, porque atravesamos momentos difíciles juntos, y regresamos tomados de la mano, y eso, nadie podrá quitárnoslo.